En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe. Imagina por un momento, ¿no?, que viene alguien muy conocido, alguien muy famoso, alguien que arrastra multitudes allá por donde va, que arrasa en redes sociales con miles y miles y millones de seguidores, ¿no? Alguien célebre, y que esa persona, prácticamente sin aviso previo, llega a tu barrio, llega a tu zona donde tú vives, ¿no? Imagina un futbolista, algún cantante, alguien que puedas, o un actor, alguien que tú puedas ahora mismo, sí, visualizar, y te enteras de esa visita express, de esa visita inesperada, y haces todo lo posible, todo lo que está en tu mano, por lo menos por tratar de verlo, por alcanzar a ver esa persona que ha ido de improviso a tu barrio. Pero claro, cuando quieres hacerlo, surgen imprevistos, surgen problemas, hay mucha gente como tú agolpada que quiere ver a esa persona, no tienes contactos, no tienes enchufe para que te cuelen o te pongan en primera fila, y físicamente tampoco es que sea muy fuerte, muy alto o muy respetado en la zona, pero aún así te empeñas y tú no estás dispuesto a tirar la toalla y a perder esa oportunidad por ver a esa persona. Pero, y le pongo entre comillas, el destino, el Señor, el destino tiene mucho más para ti, porque no solamente vas a verlo, a esa persona, sino que hay mucho más, ¿no?, que un encuentro casual con este invitado. Se trata de una visita improvisada, inesperada, pero esa visita lleva aparejada algo mucho más, lleva aparejada una cita. No ha venido de pasada, sino que ha venido directamente a estar contigo, ha venido a llamarte y a estar contigo, a tener comunión. Y eso, cuando eso sucede, cualquier problema, escollo, cualquier obstáculo se disuelve, se disipa. Y hoy vamos a ver cómo la gracia soberana de Dios va a transformar al pecador más improbable de todo ese contexto, de todo ese pueblo, de toda esa zona. Antes de nada, voy a adentrarme un poco en el contexto para luego ir directamente al pasaje. En la cena de hoy nos encontramos al final del ministerio de Jesús. Ya va camino a la cruz, ya va camino a Jerusalén, y Jesús les acaba de decir a los suyos lo difícil que es, lo improbable que es que un rico entre y acceda, ¿no?, al reino de Dios. Pero hoy vamos a ver lo contrario. Vamos a ver cómo precisamente un rico se adentra y entra en el reino de Dios. En el capítulo anterior a este, o en la escena anterior que le sigue a este, Jesús se ha enfrentado cara a cara con un joven adinerado, un joven rico que está muy vacío por dentro. Y le pregunta a este joven qué tiene que hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna. Él cree por sí estar vivo, cree que está bien, cree que está en una relación correcta y una relación óptima con Dios, pero claro, Jesús lo va a llevar a su diagnóstico y lo lleva a la ley. Y le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Claro, se puso muy triste porque tenía que deshacerse aquello que ocupaba el primer lugar en su corazón, que eran sus riquezas. Le dio la espalda a Jesús y se fue como llegó, muerto, vacío, tremendamente rico en lo material, tremendamente pobre en lo espiritual, sin perdón, sin esperanza alguna, sin reconciliación, sin justificación, pero con mucho dinero, con muchos bienes. Fíjate lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Le dice que vino Jesús a salvar a los pecadores. Y él se refería a sí mismo el primero. Él decía que era el primero de ellos. Y aquí lo vamos a ver salvando al jefe de los publicanos, al jefe de los cobradores de impuestos, los que le cobraban el dinero a su propio pueblo para dárselo a Roma. Y luego voy a explicar esto un poco para que veáis hasta qué punto esta persona, estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran gente de muy mala reputación dentro de su pueblo. Eran la escala más baja para los suyos, para su pueblo. Era considerado un tremendo traidor.
Eran personas con mucha codicia. De hecho, se vendían, ¿no? Vendían a sus familiares, vendían su propia religión para trabajar por aquellos que estaban oprimiendo al pueblo, por Roma. Eran personas, deshonestas, ¿no? Con su pueblo. Y si para él, para el protagonista de la historia de hoy, fue una visita y una búsqueda llena de obstáculos, llena de problemas, llena de escollos, hermanos, para nosotros, en nuestra condición natural, en nuestra condición humana, es absolutamente imposible. Es imposible esa búsqueda de nosotros, a no ser que primeramente Él nos busque a nosotros. Es imposible, a no ser que Él nos llame, a no ser que Él nos capacite, a no ser que Él empiece a obrar en nosotros. Es imposible que nosotros, por nuestra condición, vayamos a Dios primeramente. Y esa es la realidad del hombre en su estado, en su condición caída, en su condición depravada, que es incapaz, absolutamente incapaz, y que está espiritualmente muerto. Dicho de otra manera, el hombre no puede ir a Dios, es más, es que no puede, es que no quiere, detesta ir por su condición, por su situación, detesta ir a Dios, excepto que Dios venga al hombre, le capacite, le cambie esa voluntad, le dé vida, y entonces el hombre va a ir con gozo. Y eso es lo que vamos a ver en la cena de hoy. Eso es precisamente lo que vamos a ver a Jesús buscando un pecador rico, por cierto. Más allá del capítulo donde un rico le dio la espalda, hoy vamos a ver cómo un rico baja de un árbol para ir con Jesús. Ya todos imagino que sabréis qué cena se trata. Está en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver el testimonio de Zaqueo, el Evangelio de Zaqueo. Y como he dicho antes, a veces el recorrido, ¿no?, para llegar a la salvación, para llegar a nuestro Salvador, para encontrar esa fe salvadora que recibimos por gracia, a veces no es un camino llano, fácil, sino un camino con problemas, con obstáculos, con escollos. A veces debido a nuestro orgullo, a nuestras decisiones, a nuestra incapacidad y nuestra naturaleza caída. Nosotros, de una manera innata y natural, siempre tratamos de resistir a Dios, siempre. Y tenemos en la Biblia situaciones límites. Hablando de problemas y de escollos, tenemos situaciones límites, pero que resultaron ser gloriosas. Es decir, tenemos 4 amigos llenos de fe, quienes rompen un techo, bajan y descuelgan y hacen descender a su amigo, un pecador, un paralítico, que él no podía, que estaba impedido, simplemente para que esté en la presencia y esté con Jesús y reciba sanidad física y espiritual. Otras veces hemos visto y vemos en la Biblia a uno que está a punto de fallecer, está prácticamente en el lecho de muerte, pero tiene a su Salvador a su lado en la cruz y fue salvo inmediatamente ahí le confesó su fe y Dios le dio la salvación. O tenemos también una mujer, ¿no?, que simplemente fue a un pozo a sacar agua y se encontró con la fuente de agua viva. El perseguidor número 1 de la iglesia también, que iba persiguiendo a Jesús para tratar de acabar con la iglesia, y resulta que Jesús estaba persiguiéndolo a él para darle vida y expandir la iglesia. Paradójico. O el carcelero de Filipos, la historia del carcelero de Filipos, que pensaban que sus presos que él custodiaba se habían escapado, incluso para él esa situación fue muy difícil, intentó quitarse la vida, ya que el castigo porque presos en tu custodia se hubieran escapado, el castigo era la pena de muerte. Y él pensó en quitarse la vida. Pero no solo no se quitó la vida, sino que ahí mismo halló la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y efectivamente, él y su casa fueron salvos. Y vemos como en estos testimonios hay problemas, hay escollos, hay tropiezos, hay situaciones límites. Y vemos como al final redundan, ¿no?, para bien, y lejos de separarnos y lejos de separarlo de Dios, es lo opuesto, y Dios se glorificó en esas situaciones. Dios mismo nos atrae a sí mismo con cuerdas de amor, dice la palabra de Dios. Y he tratado de dividir y estructurar este sermón en 4 puntos. Primeramente,
Número 1, Zaqueo es buscado. Zaqueo, el buscador, es buscado. Hermanos, la búsqueda no es igual y no es sinónimo a curiosidad. Y ahora vamos a verlo bien. La búsqueda siempre es de Dios, siempre Dios inicia la búsqueda. Él la inicia, no somos nosotros en absoluto. Dice el versículo 1, Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, fíjate cómo la palabra lo deja bien claro, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Como he dicho antes, Jesús va a la cruz, va camino a la cruz, va a Jerusalén, pero antes de nada va a hacer una escala, va a hacer una pausa en Jericó, a 30 kilómetros de Jerusalén. Allí, tras sanar a unos ciegos, se adentra en la ciudad y arrastra una popularidad, una fama que donde va le precede. Hoy diríamos, como se dice, ¿no?, que sería, esa visita de Jesús sería trending topic hoy en redes sociales. Se hubiera hecho viral, arrastraba, o bien con un motivo o bien con otro, pero por donde pasaba Jesús, digamos que siempre arrastraba gente. Y de alguna manera esta situación pudiera haber sido la antesala, ¿no?, a lo que le esperaba días después en aquella entrada triunfal en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Y Zaqueo, que nos dice el texto que era publicano, jefe de los publicanos y rico, se entera de esta visita y tiene el interés, tiene la curiosidad, ¿no?, de por lo menos intentar ver a Jesús. Era una ocasión que Zaqueo no podía, bajo ningún concepto, dejar de pasar, no podía dejar de desaprovechar. Y aquí podemos especular con mucho cuidado, ¿no? Es decir, el que Zaqueo, él era un rechazado por su condición de publicano, recaudador de impuestos, era jefe de los publicanos, era rechazado por su pueblo. Pero él tal vez sabía o tal vez supo que un compañero suyo de profesión, Mateo, también había aceptado el Evangelio y seguía a Jesús, era uno de los suyos. Lo dejó todo, dejó su profesión, dejó todo su pasado y siguió al Maestro. Es más, es que ese Mateo, Leví, hizo un banquete en su casa y llamó a sus compañeros de trabajo para que Jesús estuviera con ellos. O incluso tal vez se enteró de la resurrección de Lázaro. El Maestro resucitó a un muerto, Lázaro. Lo que está claro es que hay un deseo, hay un interés, ¿no?, en ver a Jesús. En el corazón de Zaqueo ya se mueve ese interés, esa curiosidad, ese deseo. Y es que de alguna manera él sabía que Jesús aceptaba a personas como él, a personas que eran excluidas y personas que eran señaladas y rechazadas por los demás. Lo que está claro es que lo que Zaqueo sabía de Jesús, conocía de Jesús, este es el llamado externo. Es un llamado general, un llamado para todos, un llamado que se produce mediante la predicación del Evangelio. Este llamado puede ser resistido, puede ser rechazado, es decir, no es un llamado eficaz, porque es un llamado que se puede uno rechazar, que puede uno negarlo. Pero este llamado general, este llamado externo, también puede de alguna manera activar la búsqueda de Dios. Puede llevarnos a ese interés en buscar a Dios. Y vamos a hablar ahora después de esto. Pero lo que sí debemos dejar bien claro, sí o sí, es que si se trata de una mera curiosidad, una curiosidad inicial, un interés fortuito, o si se trata de una búsqueda genuina con fe, si se trata de una búsqueda genuina con fe, es Dios atrayendo a esa persona a sí mismo. Eso es importante diferenciar ese concepto. Y como he dicho antes, el hecho de que Zaqueo fuera un publicano, un recaudador de impuestos, que encima de todo fuera el jefe, eso le ubicaba a él en una condición desfavorable, porque le cobraban impuestos abusivos, impuestos de más a su propio pueblo, a sus compatriotas, para pagar a Roma y para enriquecerse él mismo. Claro, eso era visto como un traidor para su propio pueblo. Ellos no gozaban ni siquiera de la condición para ser testigos en juicio, incluso tenían el acceso restringido al templo, eran la clase más baja.
Socialmente eran la clase más baja. Eran traidores para la nación. Con todo esto, sumado a que Zaqueo, como dice la palabra de Dios, era una persona de estatura baja, una persona muy baja, físicamente estaba bastante limitado por su estatura, y encima de todo, para colmo, su nombre significa justo o inocente. Yo creo que Zaqueo ese día no lo tenía nada fácil para el propósito que se propuso, que era ver a Jesús. Aunque él tiene un deseo, pero le han surgido muchísimos problemas. Es el rechazado de todo el pueblo, es bajo y lo tiene bastante difícil para cumplir su propósito, su objetivo. Pero era su única oportunidad. Él sabía que era su oportunidad de ver a ese Jesús, a ese aclamado Jesús que acababa de entrar a Jericó. Y Zaqueo pasa a la acción. Logra adentrarse, medio empujones entre la multitud, logra adentrarse como puede, pero surge otro problema. Claro, como he dicho, Zaqueo es una persona bastante baja y ahí no iba a haber nada. Aunque logre alcanzar 2 o 3 filas, si no se pone en primera fila, cosa que no conseguiría, Zaqueo no va a ver absolutamente nada. Se le ocurre una idea. Hay un árbol, se sube al árbol. La verdad que la imagen tuvo que ser un poco bochornosa. Ver al jefe de los publicanos subiendo a un árbol para intentar alcanzar de alguna manera y ver algo. Pues esa fue la escena. Esa fue la escena, con la multitud y Zaqueo escalando un árbol para intentar ver como pudiera a Jesús que pasaba de camino. Así como Adán pecó bajo un árbol, ¿no?, y se escondió de Dios, Zaqueo se subió a otro árbol para tratar de ver a Dios. Y vaya que si lo vio, y fue hallado. Él estaba desesperado por ver a Jesús. Él necesitaba ver a Jesús ese día. Y vemos cómo los escollos, los problemas se van disipando y van allanándose y van desapareciendo. Hermano, y Jesús no le rechazó en absoluto. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y muchos dirán, ¿ves? Toda persona tiene la capacidad, la potestad, de forma innata, de ir a Jesús por sí mismo. Nosotros podemos elegir. Cada uno puede elegir, luego si va o no va, pero podemos elegir ir a Jesús y luego Él nos recibe. Vamos a ver el versículo entero. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Es el versículo entero. La gente podrá rechazarte, la gente podrá señalarte, la gente podrá excluirte, juzgarte, pero el único que tenía la potestad, el único que tenía el derecho de juzgarte, de condenarte, ese único, Él vino a la cruz para darnos la salvación a nosotros. Acuérdate de esa escena con la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Ninguno. Dice, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Cambia tu vida, da un giro de 180 grados. Hermano, si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta de que fue Jesús, precisamente el que fue a Jericó. Fue Jesús el que estaba buscando. ¿Fue Zaqueo hasta Jesús o a la inversa? Fue Jesús hasta Zaqueo. En Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Fue el camino, fue además un camino ascendente, no solo en lo físico, en lo geográfico, también en lo espiritual. Iba camino a Jerusalén, hicieron un alto en Jericó y Zaqueo simplemente actuó a modo de respuesta, como consecuencia de una obra interna que ya se estaba produciendo y se produjo en su corazón por parte del Espíritu Santo, una obra interna, eficaz, secreta, poderosa y soberana. Que Dios, el Espíritu Santo, actúa en su corazón y eso produce en Zaqueo esa búsqueda por tratar de sí o sí de ver a Jesús. Dios estaba obrando soberanamente en Zaqueo, como he dicho, para provocar, para activar esa búsqueda que él antes detestaba y que su estilo de vida con su propio pueblo lo evidencia. Los frutos de Zaqueo evidenciaban que vivía una vida de espaldas a Dios, pero ahora era diferente, porque hubo un cambio en su interior, hubo un cambio en su corazón, hubo un cambio en su voluntad, en sus deseos, y eso le provocó y le llevó a buscar a Dios. Y tal vez recuerdes cómo fue tu testimonio, tu conversión.
cómo fue tu búsqueda, ¿no?, del Señor. Hermano, pero en realidad fue Él quien te buscó a ti, fue Él quien te llamó a ti, fue Él quien te atrajo a ti. Fue Él, simplemente nosotros actuamos a modo de respuesta, a modo de consecuencia. Y a veces pensamos que fuiste tú, fuimos nosotros. Pero fue Dios. Dios ya estaba obrando para producir ese cambio, para darnos vida. Y una vez que nos da vida y nos pone ese deseo en nosotros, entonces nosotros actuamos con gozo. Recuerda cuando Adán cae en el Edén. Es Dios quien sale al encuentro. Ellos estaban escondidos. ¿Dónde estáis? Así fue el principio de la Biblia y así va a ser siempre. Y yo me acuerdo cuando yo perfectamente cumplía el patrón que dice Romanos capítulo 1, 2 y 3, concretamente Romanos 3. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Ese era yo. Ese era yo, simplemente ese era yo. Allá por el año 2012 algo sucedió y algo cambió mi vida. De no querer saber nada de Dios, igual que Zaqueo, ¿no?, de tener una vida totalmente alejada, contraria a los valores cristianos, contraria a Cristo, al Evangelio, a la cruz. De repente a apasionarme por Él, a buscar de Él, a leer de Él, a tratar de saber de Él, de conocerle, de seguirle, de servirle. Pero entre medias recuerdo yo tratar de convencerme, ¿no?, de estudiar, de buscar su historicidad. Recuerdo de intentar obtener pruebas racionales y leer bastante del Jesús histórico. Y recuerdo eso con cierta... porque era Dios, de alguna manera, llamándome y tocando mi corazón para llevarme a la salvación. Y estuve un tiempo en ese modo como Zaqueo aquí en la historia buscando. Yo sé que vosotros, si escucháis mis palabras, ahora mismo estáis pensando algo similar. Cada uno ha tenido una búsqueda, pero era Dios quien puso esa vida, ese deseo y esa obra soberana del Espíritu Santo para nosotros acercarnos y buscarlo. En realidad no era yo buscándolo, era Él. Él cambió la predisposición de mi corazón, Él cambió los deseos de mi vida, de mi mente. Todo lo cambió. Él me dio vida. Dice la Biblia que estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero claro, Él puso un corazón y eso provocó que yo fuera con gozo a buscarle. ¿Lo merecía? No, en absoluto. Pero fue por gracia. Yo me acuerdo que yo me percibía como una persona incrédula, una persona atea, una persona totalmente alejada, ¿no?, de los valores cristianos. Me podía jactar incluso de ello. No tenía el más mínimo interés en el Evangelio ni en las cosas de Dios. Pero Él me atrajo, hermano. Dice Juan 6:44, dice: ninguno, es decir, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La expectación, el anfitrión que se dirige a Jericó, la multitud agopada, incluso el árbol, ¿no?, que fue el puente necesario para que se produjera ese contacto visual entre Jesús y Zaqueo. Hermanos, ¿todo eso acaso fue casualidad? ¿Estás seguro que no? Eso fue una obra, ¿no?, detallada, minuciosamente orquestada por Dios, con la libertad del hombre, por supuesto, pero Dios soberano estaba con su providencia cuidando todos los detalles para esa ocasión, para ese momento, para ese encuentro, para esa cita. Hermanos, no podemos juzgar quién puede o quién no puede ser alcanzado por la gracia de Dios en el Evangelio. Incluso Zaqueo, que ahora lo leemos y así de pasada y parece que... pero créeme que era la persona más detestada y más rechazada y más repudiada del pueblo. ¿Quién lo merece o quién no? Nadie lo merecía, pero Dios en su gracia soberana, Él escoge salvar a algunos. Su gracia no tiene límites más allá de sí mismo, de Él mismo. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a subirnos a ese árbol, ¿no?, para bajar y humillarnos ante Él? A continuación, Zaqueo es llamado, versículo 5. Como he dicho antes, el llamado siempre procede de Dios. Y es un llamado personal y un llamado individual.
Yo me acuerdo una vez, cuando era pequeño, 7, 8, 9 años, en una excursión del colegio, ¿no? Nos fuimos a un monte por aquí cerca, imagino que sería Carrascoy o algo así, y éramos una clase, se juntaron varias clases y éramos muchos niños. Y recuerdo que un monitor, para hacer actividades ese día, tuvo que elegir a uno de todos los niños que habíamos para ser su ayudante. Eso no tiene, hoy, después de 30 años, no tiene mucha importancia, pero yo recuerdo ese día cuando el monitor de todos los que habíamos fijó su ojo en mí y me señaló y me sacó y yo fui su ayudante. Me sentí ese día pletórico. Hubo ahí una lección personal, individual, hacia mí. Puede parecer una tontería después de 30 años, pero ese día para mí, la verdad que para que hoy, después de 30 años, como he dicho, lo recuerde, hermanos, si hay algún versículo en la Biblia que sea un claro ejemplo de la elección incondicional y de la gracia irresistible, es este. Es la escena de Zaqueo. Jesús no escogió a Zaqueo por mérito, lo escogió soberanamente. Y Zaqueo respondió de inmediato con gozo. Dice, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como no hemos quedado antes, Zaqueo en el árbol es el espectador VIP, se puede decir, está ahí en la altura viendo a Jesús. Jesús se acerca con todo el bullicio, ¿no?, de la multitud, de la gente, el gentío, el ruido, todo lo que conlleva Jesús y la multitud detrás de él arrastrándolo. De repente Jesús se detiene, se para junto a Zaqueo, se para junto a ese árbol. Yo creo que a Zaqueo incluso se le paró hasta el corazón hablando así, porque de querer ver a Jesús, a tenerlo justo ahí debajo, y de repente Jesús mira hacia arriba, se cruza la mirada y le llama por su nombre, a Zaqueo. A pesar de no haber tenido un contacto físico, ¿no?, anteriormente, pero Jesús ya lo conocía. Él ya sabía todo acerca de él y le da una orden a Zaqueo. Y se autoinvita a su casa incluso. Es la primera vez en la Biblia y la única vez en la Biblia donde vamos a ver a Cristo, a Jesús, autoinvitándose a su casa. Zaqueo, desciende, baja, ya, hoy, ahora mismo, la salvación ha llegado a tu casa. No se queda de brazos cruzados. A ver lo que Zaqueo va a hacer, a ver lo que Zaqueo va a decidir, a ver si Zaqueo quiere o no quiere ver a Jesús o qué va a hacer con él. No está impasible, ¿no? Vemos a un Jesús que no está impasible, esperando si Zaqueo se decide por él. Apocalipsis 3:20, Jesús en la puerta del corazón, esperando a ver lo que dice. No, va a él, lo llama por su nombre, le dice que baje, la salvación ha ido a su casa, que quiere entrar con él. Eso es. Al joven rico, acuérdate que le dice, ven, sígueme, y decidió no seguirle. Pero a Zaqueo le dice, Zaqueo, baja. Desciende, ábreme la puerta de tu casa, que la salvación hoy acaba de llegar. Hermano, no es una sugerencia, no es una invitación, es una orden soberana, directa de Dios mismo. Zaqueo, desciende. Y te aseguro que la casa de Zaqueo era la casa donde menos vecinos entraban y visitaban de todo el pueblo. Pero ese día iba a entrar alguien más grande que todos los vecinos. Iba a entrar el mismo Señor. Y es algo inaudito, algo insólito en ese contexto. El anfitrión era, en este caso, Zaqueo, quien invitaba, no el invitado que se autoinvitaba. Eso era algo que no se encuentra ni siquiera en los registros bíblicos, sino que esa ocasión fue especial. Pero él debe descender y además debe ser inmediato, deprisa. Debe recibirlo al Señor. Dice Isaías 65:1, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El hecho de llamarlo por su nombre personal en medio de la multitud, de decirle que se dé prisa, que descienda, que baje, que es necesario, hermanos, solo nos puede decir que Jesús es absolutamente soberano. Que su llamado no es un llamado general, un llamado externo para todos, sino que es un llamado personal e individual, eficaz,
poderoso, que siempre Él toma la iniciativa en buscarnos y en salvarnos. Jesús entró a Jericó para tener ese encuentro redentor con Zaqueo y fue justo a ese mismo árbol para eso, y por eso allí se detuvo, allí lo miró, allí habló con él, entabló contacto visual, habló con él y le dio la orden de que descendiera, de que bajara, porque había llegado para traerle salvación a él. No solo él conoce todas las cosas, sino que él tiene toda la plena y absoluta autoridad como Señor y como Dios. Y Zaqueo, que procuraba y que procuró ver a Jesús, pero él no se imaginaba ni en sus mejores sueños que ese Jesús iba a hospedarse, iba a estar en su casa. Eso no se lo hubiera imaginado. Y mientras Zaqueo solo quería verle, Jesús quería tener un encuentro redentor, un encuentro personal y transformador con Zaqueo. Hermanos, Dios siempre nos va a dar y nos da mucho más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Y el apóstol Pablo lo dice allí en Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, mucho más, según el poder que actúa en nosotros. A Él, solo a Él, sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso Zaqueo no se detuvo y no fue a la casa del juez, del sumo sacerdote, del príncipe, del alcalde, a la mejor casa, a la casa del fariseo, a la casa de una persona importante, ¿no? Una persona muy popular. Fue a la casa del más despreciable, a la casa del más rechazado, y a la casa del publicano, del jefe de ellos, del jefe de los publicanos. Y nosotros hoy somos los embajadores del reino, hermanos. Somos los misioneros, somos los agentes de reconciliación. Nosotros llamamos a la gente. Nosotros llegamos con pasión y con urgencia y decimos que Él es el rey. Y el rey se ha ido a preparar un reino. Y el rey, mientras se ha ido a preparar el reino, ha dejado a sus ministros, a sus embajadores, a sus representantes, quienes en el poder del Espíritu Santo van con un mensaje de arrepentimiento y de paz afuera, a todos. Hay un rey, hermano, y el rey ha venido a inaugurar su reino y está a punto de venir. Está a punto de regresar otra vez el rey, y Él ofrece a todos estar en su bando y de compartir la victoria con Él. Y Él demanda obediencia y demanda compromiso. Y quien rechace la invitación del rey enfrentará juicio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos y si ignoramos una salvación tan grande? Dice el autor de los Hebreos. Yo recuerdo hace unos años un episodio que tristemente ha marcado el resto de mi vida. Y bueno, mientras mi hermana Sara estaba muy grave en la UCI, ella cada 2 días bajaba al quirófano, pero cuando no bajaba, digamos que su nivel de sedación estaba al mínimo y no podía hablar con ella, pero ella se estimulaba, si le hablaba me podía responder. Entonces, bueno, durante 29 días, los días que ella bajaba al quirófano, como estaba muy sedada, a lo mejor yo enfatizaba más en orar por ella y con ella. Oraba con ella, le pedía a Dios por ella, por su vida, por su alma, pero los días que no la operaban, los días que no bajaba al quirófano, le predicaba el Evangelio, le hablaba sin tapujos. En el momento que ya sabíamos la gravedad, le hablaba de la salvación, de Cristo, el Evangelio, la cruz. Y me acuerdo el último día que la vi, el 1 de enero de 2022, cuando, bueno, la gente celebraba, ¿no?, el año nuevo. Yo tuve que entrar a despedirme de ella a las 2 de la tarde. Y me acuerdo de decirle: hermana, le dije, Sara, ten paz porque te he hablado de Jesús mucho tiempo, te he hablado de Jesús todo este mes, día tras día, hemos orado por ti, muchísima gente. Ten paz. Y despedirme con esas palabras de vas a ver al Señor, vas a ver al Señor. Y yo le di las gracias al Señor por ella.
por haber estado conmigo el Señor en esos momentos, dándome fe, dándome fortaleza, dándome palabras de consuelo para mi familia, palabras de fe para ella, por haberme permitido durante 29 días poder testificar lo que no le he podido testificar en mi vida. Esos 29 días sí que lo pude testificar. Y le di la gracia al Señor por ello. Número 3, Zaqueo es atraído. Versículos 6 y 7. Hermanos, la atracción implica una respuesta y siempre conlleva gozo. Hay decisiones en la vida que requieren y que demandan actuar con rapidez, sin demora, al instante. Si ahí tienes un incendio en tu casa, no te vas a poner, lógicamente, a tratar de evaluar o meditar o pensar o qué haces, ¿no? Simplemente actuar de forma inmediata y prácticamente valoras 4 cosas rápidas que puedas coger o si no ni eso y tratas de poner tu vida a salvo. Hay una frase de Agustín de Hipona que dice, y que describe muy bien la vida de Zaqueo, dice: tú nos has hecho para ti mismo y nuestros corazones no hallarán reposo ni descanso hasta que lo hallen en ti. Fíjate lo que dice el versículo 6 y 7. Vamos a continuar leyendo el capítulo 19 de Lucas. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, a las palabras de Jesús, ¿no? Zaqueo, desciende rápido ya. La salvación acaba de llegar a tu casa. ¿Qué hace Zaqueo? Dice la palabra que baja del árbol corriendo, casi de un salto, lleno de gozo, lleno de felicidad, lleno de satisfacción. No se demoró, no puso excusas, no se retrasó, lo hizo al instante. Bajó casi de un salto, obedeció a la perfección, de forma automática. Su corazón ahora estaba preparado para ese gran encuentro, para esa gran cita con el Señor. ¿Por qué? Porque había sido un corazón regenerado. Había sido hecho nueva criatura, una nueva creación, nació de nuevo. Y solo por eso es que pudo responder con fe y con arrepentimiento. Dios le cambió el corazón. Y él actuó con fe y bajó del árbol. Con gozo, corriendo. ¿Cómo no va a bajar del árbol? Si está el Señor abajo que me ha llamado por mi nombre. Pero claro, surge un problema. La multitud no acompañó en ese gozo y felicidad a Zaqueo. Y vino la murmuración, vino el cotilleo, vino el chisme, vino la crítica. Ambos conocen esta situación, ¿no? Zaqueo, aliado de Roma, el traidor de su propio pueblo, y Jesús, omnisciente, que conoce todos los corazones de las personas. Y en esa escena, hermanos, hubo gozo y felicidad por parte de Zaqueo, pero también hubo queja, condena, hubo juicio, hubo crítica, murmuración por parte de sus vecinos, que no entendían cómo Jesús puede tener trato, puede tener cercanía, puede tener relación o compañerismo con ese sucio y despreciable jefe de los publicanos en Jericó. Y los religiosos, la élite religiosa, se indignó y se quejó por esa escena. Ellos se consideraban superiores a Zaqueo. Ellos observaban la ley. Zaqueo ni siquiera podía acercarse al templo, no podía pasar ni del atrio. Hermano, Jesús vino a salvar a pecadores. ¿Cómo es posible que Jesús pueda entrar en el mismo techo que ese despreciable, que ese sucio Zaqueo? Con todas las casas que hay en Jericó, y viene a entrar a la peor de todos. Pero Jesús tuvo misericordia. Tuvo misericordia de él. Los religiosos, la gente común, los vecinos de Jericó, todos aborrecían a Zaqueo. Todos le aborrecían. No entendían a Jesús. Hermanos, no permitamos que el juicio de otros, el juicio de los demás, nos traiga desánimo o apague nuestro gozo por tratar de buscar al Señor. No lo permitamos. ¿O es que acaso la multitud, los vecinos, las quejas, eso provocaron que Zaqueo se detuviera? Él tenía el enfoque, él tenía la perspectiva, el enfoque en Jesús, en ver a Jesús.
se llevó mucho más, se llevó la salvación, como Jesús le dijo. Lo demás no le importó, lo más mínimo. No le importó. Y créeme que él sí que tenía motivos que preocuparse por su reputación y por su fama. Bastante más que nosotros. Y tal vez se habrán burlado de nosotros, habrán bromeado en algunos casos, nos habrán señalado con el dedo, habremos perdido amigos, relaciones. Tal vez. No importa eso en absoluto. ¿Qué importa? Si como Zaqueo hallamos la vida, Zaqueo desciende, hoy la salvación. Hoy vas a encontrar y hallar la salvación. Quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Hermanos, por un lado, no juzguemos nosotros a nadie, ya que cualquiera puede recibir salvación. Cualquiera puede ser salvo a la luz o por la obra de Cristo. Yo mismo en mi trabajo, yo mismo he visto y he tenido detenidos, presos, que he llevado yo, esposados, en custodia mía, como el carcelero de Filipo, venir quebrantados a los pies del Señor, mientras compañeros míos que comparto día a día, durante muchas horas, el trabajo, burlarse de la fe, burlarse del Señor. Yo mismo. Es una viva ilustración de la parábola del fariseo y el publicano. Señor, gracias por no ser como este sucio detenido, preso, privado de libertad, que está en el calabozo, que ha delinquido. Mira lo que ha hecho, Señor, no como yo, que no he pasado por ahí. Y en el otro lado, Señor, perdóname, soy culpable, pero ten misericordia de mí. Qué dos diferentes actitudes. Nuestro propósito es hacer el llamado general a todos, a través de la predicación fiel del Evangelio. La labor de Dios es darle vida a aquellos a quienes han sido predestinados para la salvación. Nosotros predicamos a todos y Dios trae la salvación. No somos nosotros, nuestra labor es predicar. Como dijo Martín Lutero, llevar el Evangelio a sus oídos y dejar que Dios lo lleve de sus oídos al corazón. Nosotros hacemos lo mismo que Dios le advirtió a Pablo. En Hechos 18, versículos 9 y 10 dice: habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy muchos quieren hacer la labor y la tarea de Dios. Esa tarea interna, secreta, soberana y eficaz. Y por eso, con mucha psicología y con mucha presión, lo vemos tristemente, repite esta frase, repite esta oración, levanta las manos, pasa adelante, acepta a Cristo, firma y hay fiesta en el cielo. Hermano, nosotros predicamos a todos. Un llamado general, el llamado externo del Evangelio. Eso es cosa nuestra. Los apóstoles lo hicieron así. Nosotros lo hacemos así. Nosotros vamos a Jericó y predicamos a todos. Pero Cristo es el que va a Jericó y dice: Zaqueo, baja del árbol. La salvación ha llegado hoy a tu casa. Zaqueo es salvado. Punto 4. Zaqueo es salvado. Versículos 8 al 10. La salvación implica y conlleva arrepentimiento. La salvación es un regalo de Dios. La salvación, mediante la oferta, mediante el llamado del Evangelio, está disponible para todos. Pero no todos van a venir, ni mucho menos. El problema no está en la oferta. El problema está en el corazón del hombre, en su estado natural. Y yo me acuerdo una vez, esto me pasó hace 4 o 5 años, en mi anterior destino, no voy a decir el sitio. Recuerdo que desapareció una noche de invierno, una niña de 5 o 6 años. Recibimos el aviso a las 10:30 de la noche, hacía mucho frío y recuerdo una casa de campo cerca de Librilla. Y la situación fue muy tensa porque hacía frío, era de noche y era una niña pequeña. Y todos la buscábamos, la familia, nosotros, y después así tuvimos casi 40 minutos.
Imagina la angustia para esos padres durante ese tiempo. Y después de haberla buscado por todos lados, resulta que la niña, se quedó durmiendo encima de una silla, debajo de la típica mesa, camilla, y la silla estaba metida, por mucho que mirase no se veían los pies, pero se quedó durmiendo entre dos sillas. Y por más que la llamábamos no respondía, hasta que mirando por la silla, apareció. En el momento en que apareció, porque recuerdo que el padre se desmayó y ya el problema ya fue otro problema. Hermanos, nosotros a nivel espiritual somos así. Estamos totalmente perdidos, extraviados, muertos, incapaces, no escuchábamos nada, pero mucho más que perdidos y extraviados. La palabra sería espiritualmente muertos. Fíjate lo que dice capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios, voy a buscarlo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos, esclavos, incapaces, hijos de ira, aborrecedores de Dios en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Fíjate el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, solamente esas dos palabras, pero Dios, lo cambia todo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, estábamos muertos. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, no podíamos ni buscarnos ni salvarnos. Es más, no queríamos ni buscarnos ni salvarnos. Por eso vino Jesús, uno por uno, a buscarnos, a llamarnos, a encontrarnos, a darnos vida, a levantarnos, a limpiarnos, a cogernos, a ponernos junto a Él. Esa es la obra, esa es la historia del Evangelio. Dice a partir del versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo, en esa cena, el repudiado, y rechazado, y el odiado publicano, de baja estatura, se puso en pie ante la mirada de todo el pueblo que le miraba, con mala cara, todo el pueblo ofendido por esa cena, el Jesús tan popular con Zaqueo, y dio muestra y dio evidencia de que a pesar de ser pequeño, tenía un corazón grande, un corazón que había sido regenerado y está totalmente arrepentido por su vida anterior y quiere compensar el daño, todo el perjuicio que ha ocasionado y toda la fortuna que se ha lucrado engañando a la gente, y dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Pero no solo eso, va mucho más allá de la ley de Moisés. La ley de Moisés diferencia entre el fraude y el robo. El fraude lo castiga con la restitución, una quinta parte, pero el robo, la restitución más una cuarta parte. Es decir, él reconoce públicamente que ha robado al pueblo y por eso va a dar esa cuarta, le dice que lo va a dar cuadruplicado, le está devolviendo más de lo que ha robado. Y Zaqueo, con esta actitud, está demostrando un arrepentimiento genuino. Él mismo es el primero que juzga con severidad su vida pasada y se arrepiente. Soy un miserable ladrón. Esas son sus palabras que salen de sus hechos. Os he robado, pero estoy arrepentido y lo voy a demostrar con obras y con frutos. Él no solo ha confesado y se ha arrepentido, sino que hay un compromiso genuino, un compromiso con obras dignas de arrepentimiento. Y ahora puede decir eso porque ha encontrado una riqueza de un valor incalculable. Y no le importó en absoluto todo lo que consiguió, toda esa riqueza material no le importó. Obras
te aseguro que no. No fueron el arrepentimiento o las obras lo que trajeron la salvación a Zaqueo, sino ese encuentro, ese llamado soberano de Jesús por su nombre, un llamado eficaz, poderoso, soberano, secreto, transformador. Y a continuación Zaqueo actúa con fe, descendiendo, con arrepentimiento, devolviendo lo robado 4 veces más, la mitad a los pobres. Actuó con un corazón nuevo que había sido previamente regenerado. Y Jesús le dice a todo el pueblo que este publicano es salvo. Eso tuvo que ser una bomba en ese momento. Este publicano es salvo, abrazado por la fe en Cristo, la promesa redentora dada a Abraham. Cristo no dice, si haces esto, te salvo. No dijo eso a Zaqueo. Zaqueo, hoy ha venido la salvación a ti. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham, fue por la fe. La ley vino 430 años después, siempre fue por la fe, siempre es por gracia a través de la fe. El publicano rechazado, Zaqueo, se acaba de convertir en un abrazado hijo de Abraham. Ha habido un cambio, un giro de 180 grados en la vida de Zaqueo. Y como hemos leído en el versículo 10, una de las mejores y más impactantes frases de toda la Biblia, Lucas 19, 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tuvo que ser ofensiva para los orgullosos religiosos, para la casta religiosa, para los vecinos de Jericó. Pero él vino precisamente a eso, a buscar, a llamar, a encontrar al perdido, al impedido, al despreciado, al publicano, al ladrón, al transgresor, al que no puede buscarle a él, a mí, a ti. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No tienen necesidad de ser buscados, sino los que están perdidos. Cristo no solo no se avergonzaba de que fuese catalogado como un amigo de los pecadores y publicanos. Para eso mismo vino. Ellos eran realmente el propósito de su venida. Buscarles, darles vida, traerlos, cogerlos de la mano y llevarlos a su bando, a su reino. Vino para salvar a personas como Zaqueo, a personas como nosotros. ¿Cómo? Una ilustración. Yo uso mucho mi trabajo para traer ilustraciones. Hace un tiempo estaba una mañana de servicio y un coche hizo un adelantamiento en una línea continua, en una maniobra un tanto peligrosa. Era una infracción administrativa, una infracción de tráfico. Y más adelante le di el alto y lo paré, lo detuve en un lugar seguro y le pedí la documentación, ¿no? Le pregunté si sabía el motivo por el que había dado el alto al vehículo. Y bueno, esta persona con mucho respeto, con mucha educación, me dijo que sí, nos pidió disculpas, nos dijo que su pareja estaba con contracciones, que estaba posiblemente de parto. Incluso la primera vez que me pasó, porque realmente me mostró el parte, me mostró la documentación de ello, de que no era mentira. Y no lo denuncié. ¿Debía hacerlo? Pues sí, debía hacerlo. El artículo 167 del Reglamento General de Circulación me obliga, o más que me obliga, me insta a ello. 400 euros de sanción y 4 puntos de pérdida, ¿no? del carné. Y de una manera fui benevolente, bondadoso, misericordioso. Pero te hago una pregunta, ¿fui justo? No fui justo. Hermanos, tú y yo hemos transgredido mucho más. Hemos cometido muchísimo más que una mera infracción de tráfico, que un mero adelantamiento por línea continua. Se nos acusa de alta traición al Rey del cielo y de la tierra. Y solamente tienes que preguntarte si alguna vez has mentido, si alguna vez has defraudado o has robado como Zaqueo, si alguna vez has desobedecido, has deshonrado a tu familia, a tu padre, a tu madre, si alguna vez has mirado con deseo, con lujuria a alguna mujer,
si alguna vez has difamado o has hablado mal de un hermano a sus espaldas, solamente contestándote a esas preguntas sabemos la realidad nuestra. La Biblia es clara. Lee Romanos capítulo 1, 2 y 3. Eres culpable. Esa es la sentencia condenatoria para todos. Eres y somos culpables. Y el castigo no son 4.400 euros. El castigo es la pena capital, la muerte, la separación eterna con Dios. Pero al contrario de lo que yo aquella mañana fui, o no fui, mejor dicho, Dios sí es justo. Y aunque eso parezca una noticia buena, en realidad no lo es. O no lo es en un sentido, porque ni tú ni yo somos justos. Fíjate lo que dice Ezequiel 18:4, dice que el alma que pecare, ese alma morirá. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Primera de Juan 1:10 dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque él dice que hemos pecado en la Biblia. Y si decimos que no, lo llaman mentiroso en su cara. En definitiva, todos somos pecadores y según la ley de Dios, el castigo o la sanción es la muerte física y espiritual. Y Dios no puede actuar como yo actué aquella mañana. Él no puede levantar la mano. Él no puede contradecir la ley. Él no puede ir en contra como yo fui en contra del reglamento general de circulación. Él no puede ir en contra de su palabra. No puede, simplemente es imposible, no puede. Él debe de juzgar y debe de condenar con toda severidad al pecador, por culpa del pecado. Pero ¿sabes qué hizo para no juzgarte a ti? Para no condenarte ni a ti ni a mí. Juzgar a Cristo, juzgar a su Hijo. De manera que Cristo paga la multa, la sanción que nos correspondía a todos nosotros. Y una vez que ha pagado la multa, la sanción, ahora puede perdonarte. Ahora puede venir a buscarte. Ahora puede llamarte por tu nombre. Ahora puede decirte que bajes, que se va a hospedar en tu casa. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado la deuda. Alguien ha cancelado la deuda. Alguien ha solventado, ha sufrido el castigo, ha sido juzgado, ha sido condenado, ha sido aplastado por ello. En el ejemplo anterior que te he dado, es como si yo mismo, que tenía la autoridad, la potestad, ¿no?, para sancionar, yo mismo me someto por completo, ¿no?, a esa ley y le represento al infractor, de alguna manera le sustituyo y yo mismo delante de él saco mi cartera, cojo 400 euros de mi cartera y lo deposito en un sobre y le digo al chico, puedes irte ahora, puedes irte en paz, porque tu deuda, tu infracción está cancelada, acaba de ser pagada. Eso hubiese sido trayéndolo a la cruz, pero la cruz fue mucho más. Hermano, Dios sí es justo y misericordioso. Ha pagado tu pecado, nuestro pecado contra Dios, y Él nos llama al arrepentimiento, nos llama a ir a Él, a abrazarlo con fe. En el año 490 a.C., ¿no?, en plena invasión del rey Darío de Persia a Grecia, eso provocó una guerra, ¿no?, terrible, y un joven griego llamado Filípides fue el encargado, fue el elegido, porque era el más rápido, dice la historia. Él tenía el honor de llevar la noticia hasta Grecia, a su pueblo, de que sus conciudadanos, sus ejércitos se habían salvado a su nación, habían derrotado a los invasores persas. Dice la leyenda de que este mensajero recorrió sin detenerse desde Maratón hasta Atenas, 42 kilómetros. Por eso se conoce en honor a esta acción como se puso el nombre de Maratón, 42 kilómetros. Y su mensaje era, tengo buenas noticias, tengo buenas nuevas, hemos vencido, tenemos paz. No hay que temer, ha habido victoria en nuestro bando. La leyenda cuenta que al llegar murió. Estaba exhaustado, estaba agotado y al dar el mensaje murió. Hermanos, Jesús vino del cielo a vencer por nosotros. Él dijo en la cruz, consumado es, tu deuda está cancelada. Él dio su vida por nosotros.
lo pagó hasta lo último de su vida por nosotros. Y hoy somos nosotros, como este Filipides, ¿no? Somos nosotros quienes salimos al mundo, quienes salimos y damos las noticias de que hay salvación, de que hay paz, de que hay buenas noticias, de que el Rey ha vencido. Hacemos un llamado externo, general, a todos, pero es Dios quien hace un llamado interno, soberano y secreto a los suyos. El Evangelio, la Biblia, incluso la historia de la humanidad, es la historia del Señor, buscando y salvando al hombre perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús hoy aún está entrando, está pasando mediante la predicación de su palabra, mediante la exposición y el llamado directo del Evangelio. Hoy nos invita, nos llama por nuestro nombre para un encuentro salvador, para un encuentro transformador. Y Él quiere hablarnos, y Él quiere sacarnos, Él quiere redimirnos. Así que, hermano, hoy te vas sin la excusa de haber escuchado el Evangelio. Acabas de escuchar el Evangelio, la salvación, como el versículo del Salmo 95. Si oyeres hoy, ahora, hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Zaqueo, date prisa, desciende, porque la salvación ha llegado. No endurezcáis vuestros corazones, no resistís. No seamos como el joven rico, que con el llamado general, ese llamado, se giró y se fue. No seamos como los vecinos de Zaqueo, que juzgaron la salvación de un pecador que se había arrepentido. Y mientras ese día en Jericó hubo rechazo, queja, hubo crítica y hubo juicio, ahí en Jericó, pero en los cielos hubo fiesta. También, si nos fijémonos en Zaqueo, que descendió rápido y con gozo para estar con el Señor, que no se lo pensó, que le dio igual los demás, cayó salvación, que esa salvación le dio y provocó, y como consecuencia de ello, hubo una transformación, hubo un cambio, hubo frutos, hubo una ruptura con el pasado. Amén. Gracias, Señor. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.